Como introducción a nuestro tema, podemos saber, o bueno, conocemos, de que las células son encargadas y su principal trabajo o función es asegurarse de que las dos células hijas que tienen estas traigan consigo el material completo y detallado al de la madre. Entonces, si es que ocurre algún desperfecto o fallo durante este proceso, pueden ocasionarse algunas enfermedades cromosómicas, mutaciones cromosómicas o también llegar hasta el cáncer, que vamos a tratar a continuación del tema. El ADN o ácido desoxirribonucleico es el material genético de los organismos vivos. Cuando una célula del cuerpo se divide, transmitirá una copia de su ADN a cada una de sus células hijas. Entonces, de una manera física, podemos entender que el ADN es una larga cadena de unidades químicas apareadas llamadas nucleótidos y que vienen en cuatro tipos diferentes: adenina, tiamina, citosina y guanina, y lleva la información organizada en unidades llamadas genes. Esos genes proporcionan las instrucciones para poder realizar proteínas. Entonces, esto organiza y da las características funcionales. La cromatina. En una célula el ADN no puede existir solo, sino esta se asocia con proteínas especializadas que lo organizan y le dan la estructura. En eucariotas, estas proteínas se llaman histonas y un grupo de proteínas básicas con carga positiva que forman las bobinas alrededor de las cuales el ADN cargado negativamente se puede enrollar. Además de organizar el ADN y hacerlo mucho más compacto, las histonas juegan un papel muy importante en determinar qué genes están activos y cuáles no. El complejo de ADN más histonas y otras proteínas estructurales se llama cromatina. Durante la mayor parte de la vida de las células, la cromatina se encuentra descondensada, lo que significa que existe en cadenas largas y delgadas que parecen garabatos bajo un microscopio. Y se puede descondensar. Puede ser un término extraño para determinar ese estado, porque algunos le pueden decir que debería llamarse fibrosa, pero tiene más sentido cuando se aprende que la cromatina también puede condensarse. La condensación se lleva a cabo cuando la célula está a punto de dividirse. Cuando la cromatina se condensa, se puede observar que el ADN eucariota no es solo una cadena larga, sino también que está dividido en pedazos lineales llamados cromosomas, que es el tema principal de nuestro video. Los cromosomas. Cada especie tiene su propio número característico de cromosomas. Los seres humanos tienen, por ejemplo, 46 cromosomas. Entonces, hay también una diferencia entre animales y plantas, pero los seres humanos y ellos somos diploides, lo que significa que la mayor parte de los cromosomas vienen en juegos conocidos como pares homólogos. Los 46 cromosomas de una célula humana están organizados en 23 pares, y los dos miembros de cada par se dice que son homólogos, ya que uno del otro tienen una ligera excepción de los cromosomas X y Y. Los cromosomas sexuales, o también llamados X y Y, determinan el sexo biológico de una persona. XX especifica el género femenino y XY significa el género masculino. Estos cromosomas no son homólogos verdaderos y son una excepción a la regla de los mismos genes en los mismos lugares. Aparte de regiones pequeñas con similitudes necesarias durante la meiosis, o también llamado como producción de células sexuales. Los cromosomas X y Y son distintos y portan genes diferentes. Los 44 cromosomas no sexuales en humanos se llaman autosomas. Las mutaciones cromosómicas son alteraciones en el número de genes o en el orden de estos dentro de los cromosomas. Se deben a errores durante la gametogénesis, formación de los gametos por meiosis o de las primeras divisiones del cigoto. A continuación les vamos a presentar un cuadro sinóptico donde se puede resumir las diferentes mutaciones que puede haber a nivel cromosómico. La enfermedad de Gaucher se da en el cromosoma 1. Esta enfermedad es hereditaria y muy poco frecuente, en donde una persona no tiene la cantidad suficiente de una enzima llamada glucocerebrosidasa y se trata de una enfermedad autosómica recesiva. Esto significa que tanto la madre como el padre tendrían que transmitirle una copia de este gen anormal al niño para que presente este tipo de enfermedad. La falta de glucocerebrosidasa hace que se acumulen sustancias dañinas en el hígado, en el vaso, en los huesos y en la médula ósea. Estas sustancias impiden que las células y los órganos funcionen con normalidad. El cáncer de colon es una enfermedad o anomalía que se da en el cromosoma 2. Comienza cuando las células sanas del colon desarrollan cambios o mutaciones en el ADN. Entonces, cuando estas células sanas crecen,
se dividen de una manera ordenada para mantener el funcionamiento normal del cuerpo. Pero cuando el ADN de una célula se daña y se vuelve canceroso, las células continúan dividiéndose, incluso no se necesitan nuevas células. A medida que las células se acumulan, forman un tumor. El tratamiento es acerca de la cirugía, que casi siempre es colectomía, y sirve para extirpar las células cancerosas. Luego la quimioterapia para destruir las células cancerosas y también la radioterapia que destruye el tejido canceroso. Retinitis pigmentosa. Está producida por una anomalía del cromosoma 3. Se denomina así a un conjunto de degeneraciones progresivas de carácter hereditario que de manera difusa afectan primariamente a la función de las células fotorreceptoras y al epitelio pigmentario de la retina. Esta abarca un grupo de afecciones de la retina que tienen en común alteraciones de epitelio pigmentario, como ya lo mencionamos, deterioro del campo visual de mayor o menor progresión y también ceguera nocturna. Enfermedad de Huntington. Se produce por una anomalía en el cromosoma 4. Esta enfermedad es también un trastorno neurodegenerativo autosómico dominante con síntomas cognitivos motores. Son causados por la expansión de un número de repeticiones de trinucleótidos CAG en el exón 1 del gen huntingtina. Lo que puede ocasionar es que dicha expansión aumente el número de residuos de glutamina en el tracto de poliglutamina en la proteína huntingtina codificada, ejerciendo una acción tóxica que conduce a la neurodegeneración a través de los múltiples mecanismos que se presenten. Se da también por motivos espasmódicos o de contorsión involuntarios. También hay problemas musculares como la rigidez o contractura muscular, distonia, movimientos oculares lentos o anormales, marcha, postura o equilibrios también afectados y dificultad para hablar o para poder alimentarse. Poliposis del colon. Se produce una anomalía del cromosoma número 5 y lo que hace es que hay un crecimiento anormal del tejido del colon. Muchas veces puede ser benigno y otras, si es que se deja prolongar el tiempo y no se trata como debería ser, se puede convertir en un cáncer pero de carácter maligno. Algunos síntomas que se pueden tener es el sangrado rectal, también el cambio de color de las heces y la sangre se puede presentar como rayas rojas dentro de estas y también se puede producir en color negro. Y algunos sí ven este cambio de colores depende de la alimentación o los medicamentos que hayan consumido. Cambios en los hábitos intestinales, ya que puede producir estreñimiento o también diarreas que perduran por más de una semana y pueden indicar la presencia de un pólipo de gran tamaño en el colon. Pero muchas otras afecciones también pueden causar cambios en el hábito intestinal y también hay presencia de dolor. El pólipo de gran tamaño en el colon puede obstruir parcialmente los intestinos y provocar dolor abdominal con cólicos. Hemocromatosis. Se produce por una anomalía en el cromosoma 6. Esta es una alteración fisiopatológica en la que se produce un depósito anormal y lesivo de hierro en las células parenquimatosas de diferentes órganos. Es un desorden genético del metabolismo del hierro de carácter recesivo y muy ligado a los antígenos leucocitarios humanos, que da origen y da lugar a un aumento de absorción de hierro en la mucosa gastrointestinal y origina un depósito progresivo de este metal en las células parenquimatosas de diferentes órganos, como el corazón, el hígado, algunos órganos endocrinos, la piel e incluso articulación. A continuación les voy a hablar de la fibrosis quística. La fibrosis quística se produce por una anomalía en el cromosoma 7. La fibrosis quística se produce cuando una persona hereda dos copias defectuosas de un determinado gen, una de cada progenitor. Este gen se llama regulador de la conductancia transmembrana de la fibrosis quística. ¿Esto qué va a hacer? Esto va a regular la producción de una proteína que regula lo que viene a ser el desplazamiento de lo que viene a ser el cloruro, el bicarbonato, el sodio, a través de lo que vienen a ser las membranas celulares. Si la proteína no funciona correctamente, se ve interrumpido lo que viene a ser el movimiento de cloruro, de bicarbonato y de sodio. ¿Esto qué va a hacer? Va a dar lugar al espesamiento y el aumento de lo que viene a ser la viscosidad de las secreciones de todo el organismo. La fibrosis quística afecta a muchos órganos en todo el cuerpo. Los órganos más frecuentes
son afectados son los pulmones, los páncreas, el intestino, el hígado y la vesícula biliar. La exoptosis múltiple se produce por una anomalía en el cromosoma 8. Es una enfermedad poco frecuente de herencia autosómica dominante. Se caracteriza por el crecimiento anómalo de osteocondromas benignos, especialmente en la metáfisis de huesos largos. Pueden provocar lo que es el acortamiento o deformidades. Esto suele diagnosticarse en la primera década de la vida. Es una enfermedad benigna que requiere controles clínicos y radiológicos periódicos, debido a las posibles deformidades que puede presentar en edad adulta. El melanoma maligno se produce por una anomalía en el cromosoma 9. Las personas heredan estos cambios genéticos de lo que vienen a ser de uno de sus padres, que evidentemente van a aumentar el riesgo de padecer melanoma. El melanoma es un tipo grave de cáncer de piel. Se forma en células como los melanocitos que producen lo que viene a ser la melanina, que es el pigmento que le va a dar coloración a la piel. El melanoma también puede manifestarse en lo que vienen a ser en los ojos y raras veces en lo que vienen a ser dentro del cuerpo, como en la nariz o en la garganta. Hasta el momento la causa exacta de todos los melanomas no está clara, pero la exposición a lo que vienen a ser a la radiación ultravioleta de la luz solar o lo que vienen a ser las lámparas o las camas solares aumenta lo que viene a ser el riesgo de padecer melanoma. Si nosotros limitamos la exposición a la radiación UV, esto va a ayudar lo que es a reducir el riesgo de padecer melanoma. Tenemos la neoplasia endocrina. Esto se produce por lo que viene a ser una anomalía en el cromosoma 10. Es un trastorno hereditario por el cual una o más células endocrinas están demasiado activas y estos van a hacer que se produzca o se forme lo que viene a ser un tumor. De tratamiento tenemos que se recomienda lo que es la cirugía porque es necesaria para extirpar lo que viene a ser el feocromocitoma, que es un tipo de tumor. La anemia falciforme se debe a una anomalía en el cromosoma 11. La anemia falciforme es una enfermedad en la que el cuerpo va a producir lo que vienen a ser glóbulos rojos con un contorno anormal. Las células tienen forma semilunar o en una forma de hoz. Estas células no duran tanto como las normales, que son glóbulos rojos redondos. Esto va a producir a consecuencia lo que es una aparición de anemia. Las células falciformes también se atascan en los vasos sanguíneos y bloquean el flujo y esto va a provocar dolor y va a lesionar algunos órganos. De tratamiento no tiene cura y solo se pueden aplicar tratamientos que alivian el dolor. La fenilcetonuria se produce por un gen recesivo que se encuentra en el cromosoma 12. La fenilcetonuria es un trastorno hereditario poco frecuente que provoca la acumulación de un aminoácido denominado fenilalanina en el organismo. La fenilcetonuria es causada por un defecto en el gen que ayuda a crear la enzima necesaria para descomponer la fenilalanina. Sin la enzima necesaria para procesar la fenilalanina, puede formarse una peligrosa acumulación. Si una persona con fenilcetonuria come alimentos altos en contenido de proteínas. El retinoblastoma se produce por un gen recesivo que se encuentra en el cromosoma 13. El retinoblastoma es un tumor canceroso que se desarrolla en la retina, causado por una mutación en la proteína Rb, que esto va a codificar por un gen supresor tumoral denominado RB1. El Alzheimer se produce por una anomalía en el cromosoma 14. Hay dos categorías de genes que influyen sobre la capacidad de una persona de desarrollar la enfermedad. Por ejemplo, tenemos los genes de riesgo y los genes deterministas. En los genes de riesgo aumentará la probabilidad de desarrollar la enfermedad, pero no garantizan que suceda. En investigaciones han encontrado varios genes que aumentan el riesgo de padecer el Alzheimer. Por ejemplo, tenemos la apolipoproteína, que es el primer gen de riesgo. En los genes deterministas directamente causan la enfermedad, lo que garantiza que cualquier persona que los hereda desarrollará el trastorno.
Según investigaciones, han descubierto variantes que causan directamente la enfermedad de Alzheimer en los genes que codifican tres proteínas, en la proteína precursora amiloidea, en la presenilina 1 y la presenilina 2. La enfermedad de Tay-Sachs. Esta es causada por un gen defectuoso en el cromosoma 15. Ocurre cuando el cuerpo carece de exosaminidasa A. Esta es una proteína que ayuda a descomponer un grupo de químicos que se encuentra en el tejido nervioso, llamado gangliósidos. El riñón poliquístico es un trastorno renal causado por la anomalía en el cromosoma 16. La forma autosómica dominante causan mutaciones en los genes. Sus características patogénicas son el aumento de proliferación celular tubular y la formación de los quistes a lo largo de la nefrona. Estos pacientes suelen presentar además quistes en otros órganos, como viene a ser el hígado, en el cerebro o en el páncreas. El cáncer al pulmón se produce por una anomalía en el cromosoma 17. Las mutaciones adquiridas en las células del pulmón con frecuencia resaltan por los factores en el ambiente, como es la exposición a sustancias químicas cancerígenas que están en el humo del tabaco. Amiloidosis se produce por una anomalía en el cromosoma 18. La amiloidosis hereditaria suele afectar lo que vienen a ser los órganos, el corazón y los riñones. Ocurre más comúnmente cuando una proteína que produce el hígado es anormal. Esta proteína se llama transtiretina. La hipercolesterolemia es causada por un defecto en el cromosoma 19. El defecto hace que el cuerpo sea incapaz de eliminar la lipoproteína de baja densidad, que es el colesterol LDL, o también conocido como colesterol malo de la sangre. Deficiencia de adenosina desaminasa. Se produce por una anomalía en el cromosoma 20. Es un trastorno hereditario poco frecuente por el cual el sistema inmunitario está dañado y la persona no tiene linfocitos B ni linfocitos T. Las personas con inmunodeficiencia combinada grave por deficiencia de adenosina desaminasa tienen un riesgo alto de padecer infecciones víricas, bacterianas y fúngicas. La esclerosis lateral. La esclerosis lateral se produce por una anomalía en el cromosoma 21 que afecta las células nerviosas que controlan los movimientos voluntarios de los músculos, como por ejemplo caminar, hablar. La esclerosis lateral hace que las neuronas motoras se deterioren gradualmente y luego mueran. Las neuronas motoras se extienden desde el cerebro hasta la médula espinal y los músculos de todo el cuerpo. Cuando las neuronas motoras están dañadas, dejan de enviar mensajes a los músculos, por lo que no pueden funcionar. La neurofibromatosis. La neurofibromatosis se produce por malformaciones genéticas que se heredan de padres a hijos o aparecen de forma espontánea en la concepción. El gen neurofibromatosis 2 se ubica en el cromosoma 22 y produce una proteína llamada merlina. ¿Esto qué hace? Suprime los tumores. La mutación del gen ocasiona la pérdida de merlina y causa la proliferación descontrolada de lo que son las células. Hemofilia. La hemofilia es un trastorno poco común en el cual la sangre no va a coagular normalmente. Este cambio o mutación puede hacer que las proteínas de coagulación no funcionen correctamente. Estos genes se localizan en el cromosoma X. El tratamiento estándar consiste en reponer el factor de coagulación faltante a través de la vena, que se da en infusiones intravenosas.